es calorimetría. O sea, nosotros ya vimos que las reacciones químicas se intercambia calor con el medio. O sea, las reacciones químicas pueden liberar calor o requerir calor para que ocurran. No, ya se va a ir. Entonces, por ejemplo, vimos las reacciones de combustión. Ustedes saben escribir una reacción de combustión, que es la reacción de una sustancia con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Si no se trata de una reacción de combustión, ya que de alguna forma asociamos la combustión con la calefacción de los hogares, con el encendido de un motor, con una reacción química muy particular, para una reacción química cualquiera, también nos puede en esa reacción con el medio, o incluso en un cambio de estado de líquido a gaseoso, que lo vimos tanto. ¿Cómo se mide el calor asociado a ese cambio de estado? Bueno, vamos a empezar por las reacciones químicas. Dijimos que el calor asociado a una reacción química se llamaba cambio de entalpía. Y ese cambio de entalpía, que lo escribimos como delta H, H es la entalpía, cualquier función delta, siempre les digo, es el valor final de la función menos el valor inicial de la función. ¿Y de dónde sacamos la entalpía para las distintas sustancias? Bueno, la entalpía absoluta de una sustancia no se puede medir. O sea, la función H no se puede medir. Pero, si se toma un valor de referencia, se puede medir un cambio de entalpía en relación a esa referencia. Como referencia para calcular los cambios de entalpía de las reacciones químicas, tomamos lo que se llama el calor de formación de la sustancia en su estado normal termodinámico. Este concepto es nuevo, calor de formación y estado normal termodinámico. ¿Qué significa esto? Significa que estamos considerando la reacción de formación de una sustancia. Por ejemplo, si se trata de agua, la reacción de formación para el agua es hidrógeno gaseoso. Los reactivos tienen que estar también en su forma más pura, en su forma estable, en el estado normal termodinámico, que es a una atmósfera. Y se fija también una temperatura de 298 Kelvin. Oxígeno, también gaseoso, para dar agua. Y acá tenemos que poner un medio para que la reacción quede balanceada. Fíjense que lo que se forma es un mol de la sustancia. Esta reacción ocurre a una atmósfera y a 25 grados centígrados. Bueno, ahora esta agua puede estar gaseosa o puede estar líquida. Y el calor de formación será diferente, ya sea que el agua esté en estado gaseoso o en estado líquido. Lo que sí tienen que estar en sus formas estables son los reactivos. Y siempre se forma un mol de sustancia. Entonces, esta reacción
que tomamos de referencia para calcular el cambio de entalpía de esta reacción, tomamos como referencia que los calores de formación de estos elementos, o sea, del hidrógeno, los calores de formación de estos elementos en su estado normal termodinámico, el hidrógeno es gaseoso, y del oxígeno valen cero. Por lo tanto, se mide el calor de esta reacción, ya sea para formar agua líquida o agua gaseosa, y como esto es cero, ese es el cambio de entalpía de la reacción. Entonces, ¿cómo se indica? Esto se indica con un supraíndice, un superíndice, que es un cerito, y una F que quiere decir formación. El cerito implica condiciones de estado normal termodinámico a una atmósfera y 25 grados. Es toda una definición esta, pero es una definición que nos sirve para calcular los calores de reacción. Entonces, a partir de estos calores de formación de los elementos, se pueden calcular calores de formación de las sustancias. Y esos calores de formación de las sustancias no van a ser cero porque no son sustancias puras, y se pueden tabular. Ustedes pueden encontrar tablas de calores de formación de las sustancias. A ver, vamos a redondear esto. Acá tenemos la reacción de formación del dióxido de carbono gaseoso. Como referencia decimos el calor de formación de los elementos en el estado normal termodinámico en su forma estable, que para el carbono es en la forma grafito y para el oxígeno es en estado gaseoso. Estos calores de formación valen cero. Estos calores de formación valen cero. Por lo tanto, si yo mido de alguna forma el calor de formación del dióxido de carbono, eso corresponderá al delta H de esta reacción. Y fíjense qué es lo que se escribe. Se escribe delta H de reacción, esto creo que estaba arriba de todo en la diapositiva anterior, son la diferencia, los cambios de entalpía de los productos, en este caso el dióxido de carbono gaseoso, porque también podría estar líquido o sólido, menos las entalpías de formación de los reactivos, que en este caso todo este segundo término vale cero por definición, porque es el nivel de referencia. Acá tenemos que se forma en vez de dióxido, tenemos que se forma monóxido de carbono y lo mismo, los calores de formación de los reactivos en su estado normal termodinámico a 25 grados y una atmósfera valen cero, por lo tanto todo este término vale cero y el calor de esta reacción corresponde al calor de formación del, acá está mal, esto es el monóxido de carbono, eso es por copiar y pegar, el monóxido de carbono. Y muy importante, se forma solo un mol. ¿Ven? Acá se formó un mol de producto, un mol de producto. En este caso, si yo quiero formar 2 moles de producto, no es una reacción de formación. Entonces yo puedo calcular el calor de esta reacción o medirlo, pero no va a ser el calor de formación del monóxido de carbono, sino que va a ser el doble del calor de formación. Eso es porque la entalpía es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de sustancia. ¿Cómo se calculan las entalpías de reacción? Bueno, ya les dije, a partir de ese nivel de referencia se pueden construir tablas de calores de formación
de entalpías de formación de las distintas sustancias. Esas tablas, obviamente, están a 25 grados y una atmósfera, y la manera de calcularlo a partir de los datos de esas tablas es sumar todos los productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico. Eso es porque la entalpía es una función extensiva, una propiedad extensiva, y restar la suma de las entalpías de formación, de los cambios de entalpía de formación de todos los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. N son los coeficientes estequiométricos. Con el subíndice I denotamos a los productos y con el subíndice J a los reactivos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una tabla, ¿ven? Aparece la sustancia, puede aparecer la fórmula y aparece la entalpía de formación en unidades de energía por mol. Aparece el cerito porque se refiere a 25 grados una atmósfera y aparece un subíndice F porque se refiere a la reacción de formación. Con estas tablas podemos calcular los calores de cualquier reacción, los calores de reacción para cualquier caso a 25 grados y una atmósfera. Entonces, vemos el primer ejemplo. ¿Cuánto vale el calor de reacción para esta primera reacción que tenemos escrita? Bueno, vale la suma de los calores de formación de los productos, en este caso el dióxido de carbono gaseoso, que lo vamos a buscar en la tabla, menos la suma de los calores de formación de los reactivos, y en todos los casos multiplicamos por el coeficiente estequiométrico. Ven acá, hay un 1/2 delante del oxígeno en la reacción, entonces el cambio de entalpía de formación para el oxígeno lo multiplicamos por 1/2. Cuando veíamos reacciones de formación, decíamos, este segundo paréntesis, por definición es 0 porque es el estado de referencia. Pero eso no ocurre acá, porque el monóxido de carbono no es una sustancia pura en su estado estable, sino que es una sustancia compuesta. Y por lo tanto, en la tabla van a tener que buscar el calor de formación del monóxido y el calor de formación del dióxido de carbono. Bueno, vamos a buscarlo por la fórmula. Acá tenemos el monóxido de carbono gaseoso y abajo tenemos el dióxido de carbono gaseoso. Entonces, hacemos esta cuenta y nos da el cambio de entalpía asociado a esta reacción que está escrita acá. Otra reacción. Ahora tenemos oxígeno gaseoso, disulfuro de carbono líquido para dar estos productos, dióxido de carbono y dióxido de azufre. Otra vez la fórmula. Cambio de entalpía para esta reacción, reacción 2, la suma de los calores de formación de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, un 1 y un 2 para el dióxido de carbono y para el dióxido de azufre respectivamente, y le tenemos que restar los calores de formación de los reactivos también multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Bien, en la tabla voy a encontrar voy a encontrar y voy a encontrar este. Este no lo voy a encontrar. ¿Por qué no lo voy a encontrar? Porque vale 0. Y las tablas están hechas tomando este valor como referencia. Por lo tanto, por lo general, en alguna por ahí aparece como 0, pero son muy pocas. Por lo general, no encuentran los calores de formación de los elementos en su forma estable en las tablas termodinámicas de cambio de entalpía. Y son entalpías de formación. Estas son entalpías de formación y se usan para calcular cambios de entalpías de reacción. Observen la diferencia entre los subíndices. Aquí también hay un cerito, porque esto también es a 25 grados una atmósfera, pero cambió el subíndice. Acá dice de reacción, porque esta no es una reacción de formación. La segunda tampoco, pero por definición
yo puedo calcular el calor de reacción de cualquier reacción, el cambio de entalpía para cualquier reacción, usando los valores que están tabulados y que fueron medidos. Y prontito vamos a ver cómo se midieron esos valores. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno. También hay cambios de entalpía asociados a los procesos físicos. O sea, el cambio de estado de una sustancia viene acompañada por la liberación o la absorción de calor. Por ejemplo, cuando pasa agua de estado líquido a vapor, que es el caso que estamos viendo acá, suponiendo que esto es una pava que contiene agua, y aquí se está transformando en vapor y se escapa por el pico de la pava, aquí hay un cambio de entalpía. ¿Y este cambio de entalpía es positivo o es negativo? Cuando pasamos de agua líquida a agua gaseosa. Positivo tendría que era calor. ¿Qué implica el proceso para pasar de estado líquido a estado gaseoso? A nivel, de manera cualitativa, quiero que me lo digan. Que necesiten. Que la energía del sistema es mayor en el Mariana, no te estado. escuché. Que el cambio de energía sea No positivo escucho a quiere nadie. decir que. Si tengo mal mi coso. ¿Profe? De nuevo. ¿Profe, se escucha? Sí, suavecito, pero se escucha. Tenía muy bajo el parlante. Ah, está Bueno, bien. a ver. Que la energía sea positiva quiere decir que en el estado gaseoso se requiere entregar la energía al sistema porque para que justamente las partículas salgan de la fase líquida Ajá. y el Bien. estado es un estado de Entonces, masa. lo que tenemos que hacer es el cambio de entalpía de este proceso es positivo, porque es energía que gana el sistema y todo lo que entra a este sistema es positivo. ¿Y por qué tengo que entregar energía? Porque tengo primero que separar las moléculas. En un líquido las moléculas están ordenadas, las tengo que desordenar, están más juntas, las tengo que separar. Y eso es porque las fuerzas de atracción en el líquido son mayor que en un gas. En un gas ideal, por hipótesis, no hay fuerzas de atracción entre las moléculas. En un gas real hay fuerzas de atracción, pero esas fuerzas de atracción son mucho menores que en el líquido. Entonces, para vencer esas fuerzas de atracción, tengo que entregar energía. Por lo tanto, el calor asociado al cambio de estado de cualquier sustancia de líquido a vapor es un proceso endotérmico. Bien, tenemos acá el caso del agua. Y fíjense, acá tenemos una curva de calentamiento de una sustancia a una presión determinada, que puede ser, la presión atmosférica puede ser cualquier otra, porque yo no tengo valores de temperatura acá. Si fuera la presión atmosférica, esta sería la temperatura de ebullición normal, o sea, 100 grados para el agua, y esta que está aquí abajo, más adelante, y esta que está aquí abajo sería la temperatura de fusión normal del agua, que es 0 grados. Pero como no están puestas las temperaturas, la presión puede ser cualquiera. Entonces, fíjense, yo tengo agua en estado sólido, tengo hielo en el freezer, por ejemplo, a menos 18 grados centígrados, comienzo a entregar calor a esa agua sólida hasta que llega un punto que se funde. Pero tengo que seguir entregando calor. ¿Para qué? Para pasar del estado sólido al estado líquido. Sin embargo, en este punto en el cual ocurre la fusión,
no hay aumento de temperatura. ¿Ven? Esto ya lo vimos también con las curvas de Andrews, de las isotermas de Andrews. En un cambio de estado, la presión y la temperatura permanecen constantes. Esto es a una presión determinada. Este gráfico es a P constante. Y en el cambio de estado, igual que dentro de la campana de Andrews, la temperatura también permanece constante. Bueno, una vez que todo el sólido se transformó en líquido, si continúa agregando calor, la temperatura va a aumentar hasta que se alcance la temperatura de ebullición. Y va a ocurrir la vaporización hasta que todo el agua se haya transformado en gas, en vapor. En este caso también la temperatura es constante. Y después, cuando toda esa agua se transformó en vapor, lo que se va a calentar es el vapor o el gas. Y aquí tenemos qué ocurre con la energía cinética. Mientras ocurre el cambio de temperatura de una sustancia, lo que estoy haciendo es aumentar la energía cinética de las moléculas. En el cambio de estado, la energía cinética se mantiene constante y todo el calor agregado se utiliza para vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas, y eso se manifiesta en un aumento de la energía potencial de las moléculas en esa sustancia. Otra vez caliento el líquido, aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética. Durante el nuevo cambio de estado, la energía cinética permanece constante y todo el calor añadido se utiliza para aumentar la energía potencial y vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas. Entonces tenemos procesos que implican un cambio de temperatura y procesos que ocurren a temperatura constante. Estos procesos en los cuales se agrega calor y se produce un cambio de temperatura, a ese calor añadido se lo llama calor sensible. Y se observa que la cantidad de calor necesaria para calentar un cuerpo es directamente proporcional a su masa multiplicado por una constante de proporcionalidad que es el calor específico. Perdón, Acá profe, pero tenemos el eh, calor, profe, sí, perdón, pero recién hace un ratito se escuchó como que estaba, cuando empezaste a hablar de calor sensible, se escuchó como que se te cortaba la voz, no se te escuchaba bien. Por lo menos a será mí me pasó. No, sí, a mí también. Se me entrecortó. será mi, Carlos primero, de nuevo. Sí, a mí también. Lo primero de será mi conexión de internet, ¿verdad? Vamos de nuevo. Dijimos que cuando hablamos de calor sensible, el calor añadido se traduce en un aumento de temperatura de esa sustancia. Y ese calor sensible se puede calcular multiplicando la masa de esa sustancia. La masa es una propiedad extensiva, depende de la masa, por una constante de proporcionalidad, que es el calor específico, multiplicado por la diferencia de temperatura que experimenta la sustancia. Y el calor específico depende depende de la sustancia y del estado de agregación. Entonces acá tenemos el calor específico para el agua líquida y acá el calor específico para el agua sólida. ¿Se escuchó ahora todo? ¿Hola? Sí, Sí, pero Sí, ahora ahí sí se se escuchó. escuchó todo. Ah, bien. Bueno.
Estas cuentitas las van a hacer bastante ustedes en el seminario. Cálculos de calores sensibles. Hablamos de la constante de proporcionalidad entre el calor y el cambio de temperatura. Y esa constante de proporcionalidad es la capacidad calorífica, que puede estar dada por masa de sustancia o no. Fíjense las diferencias. Definimos de dos maneras esa capacidad calorífica. En un primer caso llamamos capacidad calorífica a la cantidad de calor que se requiere para aumentar en 1 grado la temperatura de una cierta cantidad de sustancia, pero no sé cuánto es la cantidad de sustancia. Tengo una cantidad de sustancia y mido el cambio de temperatura, mido el calor agregado y la constante de proporcionalidad entre esas dos magnitudes es la capacidad calorífica, pero dependerá de la masa de sustancia. Lo que se utiliza en los balances de calor es la capacidad calorífica específica, que también se la llama calor específico. Y es la cantidad de calor que hay que agregar a una sustancia, pero no cualquier esa sustancia, sino 1 gramo de sustancia, para aumentar en 1 grado centígrado su temperatura. O sea, U, cantidad de calor, M, 1 gramo de sustancia, delta T, 1 grado centígrado. Y siempre se puede medir esto. ¿Por qué? Porque yo puedo entregar una cantidad de calor a una sustancia y medir el cambio de temperatura, y sabiendo la masa de sustancia puedo medir la capacidad calorífica o la capacidad calorífica específica. Hay tablas de capacidades caloríficas específicas. O sea, en termodinámica nos vamos a acostumbrar a utilizar tablas de propiedades termodinámicas. Y a partir de eso vamos a poder calcular distintas magnitudes que tienen que ver con la termodinámica de la sustancia. Bien, a ver. Esto es vida cotidiana. Tenemos 2 ollas, una de hierro y otra de vidrio. Y las calentamos. En las 2 ollas hay la misma cantidad de agua. Después de un cierto intervalo de tiempo y suponiendo que la llama, o sea que el calentamiento es el mismo en los 2 casos y el tiempo transcurrido es el mismo, ¿ustedes qué piensan respecto a si habrá una diferencia de temperatura entre las 2 ollas o no? ¿Qué les parece? Caliento una olla con agua de hierro y otra olla con agua de vidrio. ¿Nunca les pasó? ¿Nunca calentaron una jarra de vidrio? Una cafetera Melita, por ejemplo. ¿Nada? ¿Van a tener las 2 ollas la misma temperatura, sí o no? Bueno, a ver, otra cuestión. Por ahí no, porque justamente por cómo cada material transmite el calor, la energía. Exacto, por la diferencia en la cual cada material absorbe calor. Y eso tiene que ver con la capacidad calorífica de la sustancia. La olla de hierro va a tener mayor temperatura. Y eso es porque el hierro tiene menor calor específico que el vidrio. Por lo tanto, con menor cantidad de calor, aumenta más fácil su temperatura. Otra cosa que les puede haber pasado. Están cocinando, metió una cuchara de acero inoxidable y otra de madera, quedaron las 2 dentro de la olla. Después de un tiempo, ¿cuál va a estar más caliente, la de madera o la de acero inoxidable? La de acero. La de acero inoxidable. La de acero, perfecto. ¿Por qué? Porque la cuchara de madera va a estar más fría porque la madera tiene mayor calor específico que el metal. Entonces, ¿cuál van a agarrar?
¿La de madera o la de acero inoxidable? Si tienen que sacar las cucharas. La de madera. La de madera, muy bien. Bueno, y aquí tenemos una con calores específicos para sustancias puras. Las unidades de energía, joules, unidades de masa, gramos, unidades de temperatura, grados centígrados. Fíjense que acá no dice grados Kelvin. ¿Por qué? Porque este grado en realidad tiene que ver con una diferencia de temperatura. La definición de calor específica indica un grado de diferencia de temperatura. Y un grado en grados Celsius y un grado en grados centígrados, una diferencia de temperatura de un grado en cualquiera de las dos escalas es igual. Así que ustedes indistintamente pueden encontrar calores específicos en estas unidades o bien por grado Kelvin. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura, no la temperatura, pero la diferencia de temperatura en grados Celsius y en grados Kelvin es igual. Y acá aparecen otras unidades de energía que son las calorías. Esta es una unidad de energía vieja, pero a veces se usa bastante en este tema y van a encontrar varios ejercicios en los cuales los datos de las unidades de energía en vez de estar en joules están en calorías. Y por eso aquí tienen la equivalencia entre calorías y joules. Si quieren pasar de calorías a joules, tienen que multiplicar por 4,184. Bueno, acá tienen más calores específicos. Esto tenía que ver, se los había puesto porque había una tarea en el otro cuatrimestre que tenía que ver con esto. No sé si seguirá estando. Creo que la cambiaron porque tienen más trabajo para hacer ahora de trabajo práctico. Muy bien. Entonces dijimos, una sustancia a la cual se agrega calor experimenta un cambio de temperatura. Pero también puede pasar que esa sustancia se enfríe y entonces este delta T tiene un signo, porque cualquier delta, siempre un delta, es temperatura final, en este caso, valor final de la propiedad, menos temperatura inicial. Entonces, este delta T es el que le da el signo al calor. Según que la temperatura, si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, el delta T es positivo y este calor es calor absorbido. Y en el proceso se absorbe calor. Si la temperatura final es menor que la temperatura inicial, delta T es negativo y se libera calor en el proceso. Es decir, que el signo del calor en estos procesos en los cuales se mide un cambio de temperatura, va a estar dado por el signo de delta T. Bueno, y hablamos de calor sensible, entonces, en cualquiera de estas líneas rectas, el calor va a ser masa de agua por el Cp del agua sólida, aquí abajo donde tenemos hielo, por el delta T. Acá va a ser masa de agua líquida por el Cp del agua líquida por el delta T. Y aquí va a ser masa de agua gaseosa por el Cp del agua gaseosa por el delta T. Y eso mediría el calor entre dos temperaturas cualesquiera. Por ejemplo, acá, ¿no? El cambio de temperatura lo miden en el eje Y. ¿Qué pasa en estos procesos en los cuales hay un cambio de estado? Dijimos que la temperatura permanece constante porque el calor agregado se utiliza como energía para apartar las moléculas. Ese calor se llama calor latente. Ese calor se llama calor latente porque la temperatura de la sustancia
no se eleva mientras está ocurriendo el cambio de fase. Bueno, ¿y cuánto valen esos calores latentes? Bueno, están tabulados, también están tabulados. En general, están tabulados a la temperatura del cambio físico. Fíjense que esto no es 25 grados, sino que es la temperatura del cambio físico y una atmósfera. Por lo general, consideramos que los delta H de los procesos físicos y de los procesos químicos son constantes con la temperatura, lo cual no es del todo cierto, pero por lo general en los ejercicios vamos a despreciar, a menos que tengamos datos, el cambio de el calor, el cambio del cambio de entalpía cuando cambia la temperatura. Fíjense que a 25 grados el calor de vaporización del agua es 44 kilojoules por mol. Esto ustedes lo calcularon en el trabajo práctico, en el último trabajo práctico que hicieron. ¿Sí? No sé si les dio esto o algo parecido, habrán calculado el error, pero esto es a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque los datos de presión de vapor estaban variando con la temperatura y les daba un valor parecido a este. En este caso, el calor de vaporización a la temperatura de ebullición del agua es distinto. Siempre hay un pequeño cambio, hay una pequeña diferencia en los cambios de entalpía con la temperatura. Muchas veces se desprecia esa diferencia. Bueno, esos calores latentes entonces están tabulados a las temperaturas de fusión y de ebullición. Por eso en esta tabla están puestas esas temperaturas. ¿Ven? Para las distintas sustancias, este es el calor de fusión a esta temperatura y una atmósfera. Este es el calor de fusión a esta temperatura y una atmósfera y así sucesivamente. Lo mismo, este es el calor de vaporización para el plomo. A esta temperatura es la temperatura de ebullición del plomo. Si ustedes quieren fundir plomo, que es uno de los metales que tiene menor punto de fusión, tienen que calentar por lo menos a 1620 grados. Esa temperatura se alcanza con la parte oxidante de la llama de una cocina o de un mechero. El zinc tiene todavía menor temperatura de fusión, por lo tanto va a fundir a menor temperatura. Ya si queremos otras sustancias de mayor punto de ebullición, no, perdón, tengo que mirar la temperatura de fusión, estoy hablando de fundir. Entonces para el plomo 327 era mucho, 1620 no se alcanza esta temperatura con nada, perdón. Esta temperatura no se alcanza con nada. Pero 327 grados, una temperatura de más o menos 300 grados sí se alcanza. Para el zinc es un poquito más alta, pero en una de esas con determinados sistemas de calentamiento, determinado tipo de mecheros que hay en los laboratorios también se puede alcanzar. No van a fundir plata, ni la llama de la cocina, ni la llama de un mechero de laboratorio, pero plomo y zinc puede que sí. Tampoco van a fundir cobre, ¿ven? De hecho, el plomo, ¿alguien va a pescar? ¿Alguno de los chicos les gusta pescar o de las chicas? Bueno, por lo general las plomadas se hacen en una cuchara a la hornalla de la cocina. Y eso es porque la temperatura de fusión es baja. Bueno, entonces, si ustedes quieren calcular el calor sensible, lo que tienen que hacer es multiplicar la masa de sustancia por el calor específico por el cambio de temperatura medida. Si ustedes quieren
calcular un calor latente, tienen que ir a la tabla. Y recuerden que estos calores latentes, o sea, que en general los son propiedades extensivas, por lo tanto, este delta H, ¿qué unidades va a tener? Va a tener unidades de joules por mol o de joules por gramo. Por ejemplo, joules por mol o joules por gramo. Por unidad de masa, por unidad de mol, por cantidad de sustancia. Entonces no es lo mismo calcular el cambio de entalpía de vaporización de 100 gramos de agua que de un mol de agua que son 18 gramos. ¿Se viene entendiendo hasta acá? No es tan difícil. Cuando realicen los ejercicios lo van a redondear, pero es bastante fácil todo esto. Bueno, entonces, las reacciones químicas y los procesos físicos ocurren generalmente a presión constante. Es muy importante esta condición. Es decir, ¿por qué presión constante? Porque estamos a la presión atmosférica, entonces la mayoría de los procesos químicos o físicos ocurren a esta presión atmosférica. En estas condiciones, el cambio de entalpía, delta H, es igual al calor a presión constante. O sea, creo que me falta algo. No. O sea, cuando hablamos de cambio de entalpía, nos referimos al calor intercambiado en un proceso que ocurre a presión constante. Esto lo vamos a retomar la clase que viene, pero hablamos de un proceso que ocurre a presión constante y ese calor se lo llama cambio de entalpía, puede ser exotérmico o endotérmico el proceso y dependerá del signo de delta H. Esto también es una convención. En los libros viejos pueden encontrar las cosas al revés. Por eso tienen que tener muy claro, cuando ven una propiedad con un signo, por lo menos, si el lugar de donde extrajeron el dato no es muy actual, revisen la definición de esa propiedad. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo se miden estos valores de reacción. Dijimos, bueno, se tabulan. Para tabular, ¿qué hay que hacer? Antes hay que medirlos. Entonces, puede ser el calor de una reacción de formación o puede ser el calor de cualquier reacción química. Se va a medir siempre de una manera semejante. Cuando ocurre una reacción química, por ejemplo, tenemos una cierta energía para los reactivos y una cierta energía para los productos. Una cierta energía para los reactivos y una cierta energía para los productos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos reacciones químicas? La diferencia es que en una, los productos tienen menor energía que los reactivos y por lo tanto el delta H es menor que 0, o sea, el proceso es exotérmico. Mientras que en la otra, los productos tienen mayor entalpía o mayor energía que los reactivos, entonces el de entalpía es positivo y estamos en presencia de una reacción que es endotérmica. ¿Y eso cómo se manifiesta? Bueno, si la reacción es exotérmica, produce un aumento de temperatura. Hay un aumento de temperatura. Con termómetro. Si se trata de una reacción endotérmica y yo coloco un termómetro en el medio de reacción, la temperatura disminuye. Lo que hay es una disminución de temperatura. Y
eso le signo a delta H. O sea, si disminuye la temperatura, delta H es positivo, ¿no? Es este caso. Se aumenta la temperatura, se libera el calor y delta H es negativo. Bien, a esto no le damos mucha bolilla, pero ya que está, se los cuento. Cuando ocurre una reacción química, para que ocurra, tiene que haber un aumento de energía en los reactivos. O sea, los reactivos tienen que ser capaces de alcanzar una forma que se llama complejo, que luego se descompone fácilmente a los productos. Eso es para cualquier caso, ¿no? Ya sea una reacción endotérmica o exotérmica. Se alcanza un estado de mayor energía, que es el complejo activado, y ese complejo activado se descompone rápidamente o fácilmente para formar los productos de la reacción. Bueno, ¿y cómo se mide este calor? Se puede medir el calor asociado a una reacción midiendo el cambio de temperatura, pero se podrá hacer esto en un sistema como el que está mostrado en la figura, donde tengo dos vasos así, que pueden ser vasos de vidrio, de plástico, abiertos a la atmósfera. Podrás. ¿Qué les parece? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque acá, supónganse que en este caso, que es un proceso exotérmico, que se libera calor, hay un cierto calor que se pierde al ambiente. O sea, la reacción cede calor al medio, pero además ese calor se está escapando a todo el ambiente. En el caso de que el proceso sea exotérmico, yo puedo entregarle calor a este sistema, pero al ser un sistema abierto, ese calor parte de ese calor no llega al sistema, sino que se escapa al ambiente. Entonces tenemos distintos tipos de sistemas. O sea, un sistema es la parte del universo, una porción de algo que queremos estudiar. El sistema es lo que queremos estudiar y todo lo que no es el sistema se llama el entorno. Y el sistema más el entorno constituye el universo. Entonces, el sistema es lo que nos interesa estudiar. Lo que no nos interesa constituye lo que se llama el entorno o los alrededores. Y la suma del entorno más el sistema es lo que se llama universo. Otro término que vamos a usar bastante en la clase que viene, universo. Por ahora solo me interesa el sistema y el medio. ¿Por qué? Porque el sistema ese absorbe calor del medio o cede calor al medio, pero el conjunto se llama universo. Entonces, fíjense, si el sistema es abierto, no solo intercambia materia con el medio, sino que también intercambia energía que puede estar en forma de calor. Por eso dijimos que en ese sistema no puedo medir el calor liberado en una reacción química. ¿Por qué? Porque tenemos intercambio de energía con el medio. Si el sistema es cerrado, no intercambia materia, pero sí puede intercambiar energía. Por lo tanto, tampoco, por más que tapemos ese vaso de vidrio o de plástico, tampoco estaremos en condiciones de medir un calor asociado a un proceso porque se está intercambiando calor con el medio, además del calor que tiene que ver con el proceso en sí. Un sistema aislado no intercambia ni materia ni energía. Y este sería como el sistema que necesitamos para medir el calor en un proceso, pero no puede intercambiar materia tampoco. Y un sistema adiabático puede intercambiar energía en forma de trabajo, un concepto que vamos a ver la clase que viene, pero no puede intercambiar energía en forma de calor.
Entonces, cuando hablamos de medir el calor de un proceso, hablamos de un sistema aislado o más bien, más exactamente, de un sistema adiabático. Un sistema adiabático es aquel que no intercambia calor con el entorno, no intercambia calor con los alrededores. ¿Y qué es un sistema adiabático? Yo les digo sistema aislado. Ustedes por ahí rápidamente piensan en algún caso práctico en que tenemos un sistema aislado. ¿Se les ocurre? Podría. Perfecto. Claro, en realidad el termo es más adiabático que aislado. ¿Por qué? Porque por ahí del termo hay que dejar que se intercambie materia. ¿Por qué no puedo meter gas en un termo? Porque va a hacer saltar el tapón. Cuando el dióxido de carbono disuelto en esa gaseosa se quiere escapar. Lo importante, entonces por ahí no tiene que estar la tapa muy apretada, pero sí va a mantener la temperatura, ¿no? Va a mantener la temperatura porque tiene paredes aislantes. Pero si el sistema sea adiabático, simplemente va a permitir que escapen las moléculas de gas. Eso es, de alguna forma, es un trabajo de expansión del gas, pero nunca va a intercambiar calor. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplos de termos, que es un calorímetro. Un termo lo podemos usar como un calorímetro de entrecasa. También podemos fabricar un calorímetro de entrecasa con un vasito de telgopor, que puede estar doble, un tapón. Ahí vamos a agregar un agitador y un termómetro. Y si nos vamos a ir a un caso muy sofisticado, para medir los calores de reacción hay calorímetros fabricados especialmente que son mucho más adiabáticos que los caballitos de telgopor. Tienen las paredes bien aislantes, tienen un agitador, tienen un sensor de temperatura. Bien, entonces tenemos 3 modelos de calorímetro. Uno que tenemos en casa, un termo, otro que podemos fabricar para el laboratorio y otro que podemos comprar, y la medida del calor de reacción va a ser, se va a poder hacer en cualquiera de los 3, pero obviamente la que les dé la más exacta va a ser esta. Pero de todas maneras, cualquiera de las otras también sirve. Entonces, los calorímetros que son recipientes adiabáticos. Y eso quiere decir que no intercambian calor con el medio. O sea, el calor que intercambia el calorímetro con el medio es 0. No necesariamente es un sistema aislado porque puede intercambiar trabajo. Cuando ese calorímetro es a presión constante, nosotros lo que obtenemos es, midiendo el cambio de temperatura, es el cambio de entalpía. Entonces, fíjense, muchas reacciones ocurren en solución, por lo tanto podemos colocar nuestro reactivo, nuestro calorímetro a presión constante, fabricado de manera artesanal, lo disolvemos en agua, o simplemente, no necesariamente puede ser una reacción, debe ser una reacción química, puede ser un sólido que cambia su temperatura cuando se coloca en agua. Entonces estaríamos midiendo el calor intercambiado entre el agua y el sólido. Pero lo importante es que este calorímetro no pierde calor con el medio. O sea, todo el calor que se absorbe o se libera, que hay energía en esta constante, porque todo está a la presión atmosférica,
ese cambio, ese calor que medimos es un cambio de entalpía. Y acá el concepto que es una cuestión bastante abstracta, pero no es difícil de entender. La entalpía es Profe, se te corta. quiere decir que la propiedad del verde es igual al cambio de entalpía por el camino rojo. ¿Y el cambio de entalpía qué es? La Profe, entalpía, sí, ¿no? Nada. profe, se te cortó todo lo que dijiste. Recién se escuchó el no nada. Bueno, ahora lo digo de nuevo, espera un poquito. Bueno, a ver ahora, ¿me están escuchando ahora? Ahora sí se te escucha, profe. Bueno, entonces, dijimos que la entalpía es función de estado y que esta idea de función de estado es algo bastante abstracto porque dijimos, la entalpía es cuando el calor que está involucrado en una transformación física o química ocurre a presión constante. Entonces, ¿qué quiere decir que es función de estado? Que si yo mido el calor, el cambio de calor, el cambio de entalpía, el cambio de calor a presión constante entre dos puntos A y B, el cambio de entalpía no depende de si voy por el segmento, por la curva roja o si voy por la curva verde. Ese cambio de entalpía va a ser el mismo por cualquiera de los dos caminos, ¿no? En este caso tenemos una montaña. La altura de la montaña depende de la altura del punto más alto y de la altura del punto más bajo. No depende de cuál de todos los caminos yo elijo. La altura de una montaña también es una función de estado. El volumen también es una función de estado, porque el cambio de volumen de una sustancia depende del volumen final y del volumen inicial. Pero el calor no es una función de estado. El calor depende de cómo ocurre ese proceso. Ahora, si ese proceso ocurre a presión constante, ese calor es igual por cualquiera de los caminos por el cual transcurra la transformación, porque ese calor a presión constante es igual al cambio de entalpía. ¿Se entiende? No siempre pasa que el calor es igual al cambio de una propiedad que es función de estado. Uno de los casos en los cuales ocurre eso es cuando el calor es un calor asociado a un proceso a presión constante. ¿Se entiende? Y esto es muy importante para medir calores de reacción. ¿Por qué? Porque no todos los calores de reacciones se pueden medir. Por ejemplo, ustedes en el trabajo práctico van a procesar los datos para obtener el calor de formación
del óxido de magnesio. Entonces, vemos que es el calor de formación. El calor de formación es el calor asociado a la formación de un mol de sustancia, un mol, a partir de sus elementos puros y estables, es decir, a partir de sus elementos en el estado normal termodinámico, o sea, el magnesio es acá falta, el oxígeno es gaseoso. Y el calor de esta reacción se llama calor de formación del óxido de magnesio. ¿Lo puedo medir? No, no lo puedo medir directamente. Me voy a elegir una manera para medirlo. Es difícil de medir directamente porque estamos trabajando con gases y eso generalmente complica. Entonces, ¿qué se hace? Se aprovecha el hecho de que el cambio de entalpía es una función de estado y se busca un proceso en etapas de tal manera que el estado inicial y el estado final de ese proceso sea el mismo. O sea, puede ser este proceso que ocurre en una única etapa o este proceso que ocurre en varias etapas. En realidad el proceso no es exactamente, no es exactamente la suma de estas reacciones, sino que algunas la tienen que dar vuelta y la reacción que tienen que dar vuelta es esta. Ahora lo muestro. Si sumo estas reacciones de manera conveniente, inclusive dando vuelta alguna o multiplicando alguna por un número entero, con la suma de los cambios de entalpía de estas reacciones, podré obtener el cambio de entalpía de esta reacción si la suma de todo esto es igual a esta reacción. Bueno, no lo puse, así que vamos a hacerlo si les queda. Y esto se llama ley de Hess. Vamos a duplicar la diapositiva. Queremos llegar a esta reacción. La suma de estas reacciones que van a ser como etapas de ese proceso, tiene que darme esta reacción. Entonces, fíjense qué ocurre si yo doy vuelta a esta reacción. Si doy vuelta a esta reacción, lo que tengo es que el magnesio en solución ocurre así. Esto es agua líquida. Y los iones siempre están acuosos, o sea, cuando tienen iones tienen acuosos. Entonces, como de esta reacción, tengo que cambiar el signo de este delta H. ¿Por qué? Porque el proceso ahora está ocurriendo al revés. Y entonces cambiaron el estado inicial y el final, son al revés. La diferencia tiene signo contrario. Entonces, vamos a ver qué pasa si sumo miembro a miembro todo lo que hay aquí. ¿Qué tenemos del lado de los productos? Tenemos magnesio sólido más los dos protones esta cosa, castellano, se ve con un
más, vamos a más magnesio acuoso más agua líquida. Magnesio 2 acuoso más agua líquida. Y es igual a la suma de dos elementos. Entonces, la suma más agua líquida no fue lo y ahora ¿qué pasa? Los del lado o sea, de alguna manera, Profe, se te cortó, no se te escuchó. con el agua líquida, Profe, no se escucha, se corta. y simplificado lo que está de los dos lados, ¿sí? Estoy cachando, no puedo hacer nada, pero simplifico lo que hay de un lado y del otro. Intentamos de nuevo, déjenme terminar de tachar.